Vamos ahora un poco a la arena gruesa. Fue muy cuestionado el tema de Zócalo, un asesor que vino, tuvo muy poco tiempo. Es más, yo no lo conocí. Yo tampoco lo conocí. Sí, no, pero yo nunca lo vi. En definitiva, ¿cómo fue eso? ¿Fue mal hecho el contrato? Porque en definitiva un cargo de confianza, para mí, es mientras tenga la confianza de quien me toma. Hay una muy buena defensa de esa persona, que nadie hasta ahora del actual gobierno me ha aclarado, de que quien inició el juicio es cargo de confianza del actual gobierno. Ahí es un dato no menor, que quien tenía mayor cantidad de... ¿Un abogado de la Intendencia es quien hizo el juicio? Porque yo tengo uno que es de Rocha, que sé que hizo el juicio. ¿Quién es cargo de confianza de la Intendencia hoy? En su momento no lo era, pero hay declaraciones del ex intendente Umpierre que dice con claridad que él tomó la decisión de tomar al abogado que más litigio tenía contra la Intendencia, que era una manera de desalentar o de no poder hacerle juicio. Tenía mucho juicio, ¿no? Desde el punto de vista de cuestiones laborales, administrativas, ¿no? Bueno, hay 3 abogados que entraron: Roca, Alfaro, Castillo. Basta ver, yo no voy a nombrar a nadie porque son profesionales, vecinos, responsables, muy buenos profesionales. Yo no estoy hablando de la profesión ni de sus funciones. Estoy hablando de un hecho objetivo. Quien inició el juicio por un año y pico, cerca de un año, fue el defensor, o sea, el alegato inicial y las características de juicio, fue después contratado como cargo de confianza, que hoy sigue siendo. 11 millones era el inicio y creo que se está transando en 7, 8. No sé, sí. Para mí es un juicio que la Intendencia nunca le había podido haber perdido, como tú dices, porque fue un cargo de confianza que yo lo he explicado muchas veces. Yo a Zócalo no lo conocía personalmente. ¿Pero no hubo un contrato, no hubo un papel escrito? ¿Cómo no? O sea, una resolución. Los cargos de confianza es artículo 13, ¿no? Sí. Una resolución de la... ¿Y se le puso fecha al final del periodo? Una resolución, se pone fecha o como se pone la fecha y la resolución es clara. O sea, el artículo 13, cuando tú haces referencia al mismo, dice que es cuando el intendente lo defina, se va con el intendente, o cuando éste lo decida. Fue lo que pasó. Yo creo que es un juicio que nunca le había podido haber perdido la Intendencia, nunca. El fondo de ese juicio fue la defensa del trabajador en sus derechos, ¿no? Porque perdió por 4 años que nunca trabajó. O sea, yo lo tomo porque la dirección de obra, al comienzo de la misma, nos plantean, acá hay que mejorar lo que tiene que ver con la dirección de obras, tenemos que tener un capataz con conocimiento, no cualquiera es capataz con lo que tiene que ver con el... Eso era lo que la dirección de obra nos planteaba, tenemos debilidad ahí para el control y la ejecución de obra, un capataz que interprete los planos, que tenga capacidad. Y este hombre venía a trabajar en muchas empresas importantes, nadie conocía su afiliación política. Yo tuve directores que no eran frente amplistas, y no lo hacía por el color, lo hacía por el conocimiento o la capacidad en la gestión en el lugar donde se le designaba. Y por lo tanto se designó, y a los 3 meses, cuando vi algunas cosas que no eran de acuerdo a lo que nosotros planteábamos que debía ser, una persona conflictiva, que generó una cantidad de situaciones que no estaban dentro de las definiciones que nosotros entendíamos que había que tener, lo sacamos. Como otros directores, o como cualquier administración, uno pone un director, no funciona. Y ahora, al final, y tenemos algunas notas ahí que hemos hecho con algún edil, y hay una situación que se plantea ya a la justicia, que es el tema del Ermite, que es un hombre reconocido en el ambiente del marketing político y que viene sobre la campaña de la elección anterior y que se paga facturas desde la Intendencia. Y bueno, hay documentación en la cual se vincula la campaña electoral a la función del Ermite. Sí. Ese tema se instaló una investigadora en el 2021, después la archivaron, y yo este tema, que en estas horas que yo estoy hablando contigo, mi abogado está presentando una denuncia penal contra los ediles, así como yo lo anuncié. Y de este tema no hablo más. Acá
lo que hubo fue un marketing, una acción comunicacional, porque en la Fiscalía no se presentó ninguna denuncia. Una denuncia se presenta un escrito detallando los posibles irregularidades. Se llevó las actas de la Junta, y bueno, quienes hicieron esas afirmaciones, en el momento que presentan en la justicia, tal como lo dice el artículo 179 del Código Penal, a partir de ahora habla el abogado que presenta la denuncia en estas horas, como así lo anuncié, que cuando se hiciera entonces va la denuncia firmada por Flavia Coelho y por mí, ingresa a Fiscalía como una denuncia penal, una denuncia contra un posible delito del artículo 179, y los 16 ediles que votaron nominalmente van a tener que ir a Fiscalía porque no presentaron ninguna denuncia. Entonces yo me voy a concentrar en las propuestas que Rocha necesita para mejorar. Yo no entro en estos temas que claramente lo mantuvieron durante 5 años, una investigadora que estuvo clausurada, que no hubo mérito, que uno de los posibles delitos es la correlación de los números de la boleta, que en la Intendencia te pones a ver, casi todas las empresas tienen esas situaciones. La Fundación A Canaria es una de ellas, que hace 4 años yo tengo una cantidad de boletas correlativas. Y o sea que lo que hizo fue comunicación institucional y no política. Pero no entró al final, entró al principio y después al final, o en el 2019. ¿Usted recuerda la reinauguración del estadio Dr. Mario Sobrero? ¿Recuerda que fue transmitida en directo por un canal de alcance nacional e internacional? ¿Sabe cuánto nos salió eso? A Rocha, 45.000 pesos, que fue la contratación de él en SME. Porque fue el que articuló todas esas cosas. Era un asesor de comunicación de gobierno. Pero a su vez apoyaba en la campaña, eso era separado. No. Él, a ver, se quiere mezclar que me hizo la campaña por eso, y no prueban nada porque no es así. La justicia, repito, no hay ninguna denuncia. Ahora, parece que el delito es ser frente amplista o haber votado al MPP, porque se dice que es afiliado al MPP. El MPP no tiene afiliado. Ya hay una cantidad de groserías y de intencionalidades que no es la búsqueda, pues yo creo que los ediles, hay que prestigiar la función, ¿no? Cuando eso es una resolución de la Junta institucionalmente, hay un manoseo a la institución Junta Departamental. Porque ¿por qué no se presenta la denuncia con un escrito del doctor, de quien tiene un asesor jurídico en la Junta Departamental? Se presenta las actas. Es una falta de... Y yo estuve durante un año, porque quien solicitó ser recibido por la comisión fui yo. Nunca me recibieron. Y durante el mes de la campaña electoral en octubre, me citan, y yo envío correos de la imposibilidad. Usted se imagina lo que es una campaña, ¿no? No estaba en Rocha, ¿no? Se argumenta que ni Flavia Coelho, ni Aníbal, ni la contadora Caetano. Sí, ni Marcelo Hermit, que estaba en el exterior. Y tengo entendido que el Hermit envió correos que nunca le contestaron. Claramente acá hay otra cosa, porque lo que ha habido es una buena operativa comunicacional. Por eso yo digo, este tema de ahora, que la semana pasada, creo que fue el viernes, ¿no? Se presentó en la Fiscalía, no una denuncia, depositaron papeles y actas de la Junta, ¿no? Y lo presentaron como una denuncia. Yo ahora sí presento una denuncia junto con la doctora Coelho, y a partir de ahora de este tema no hablo más. Va a hablar mi abogado. Va a hablar el abogado desde el punto de vista legal, cuál es el alcance de la denuncia, y yo me voy a concentrar en lo que la gente me pide, cuáles son las propuestas. Está claro que todas las cosas que quieren instalar son cosas en las cuales nunca pudieron reafirmar efectivamente. Yo escuché hace unas horas al ex intendente diciendo que esto era peor que el caso de Sosi en otra situación, que hay abuso de funciones. Es grave esas declaraciones. Alguien que estuvo intendente 4 años y abogado y dice que puede haber abuso de funciones y no hizo la denuncia, es grave. No podemos en campaña electoral, está claro, ¿no? Cuando tú no tienes argumentos de qué departamento, de qué propuesta para el departamento tienes para transformar, cuál es el énfasis, porque acá el tema estamos eligiendo los 5 años que vienen. Y las denuncias que se están instalando ahora son las mismas que se instalaron hace 5 años. Las mismas. A 5 o 10 días de la campaña electoral. Entonces, yo estoy muy tranquilo porque claramente
nuestra gestión fue dentro del marco de la legalidad, de la honestidad de la gestión. Debo ser el intendente que más veces he ido a la Junta por mi voluntad a explicarle a los intendentes, a los ediles. No sé, fui como 10 veces. Fui hasta un llamado de sala, que quien me llamó a sala después dejó sin número y se fue. O sea, esas cosas creo que hay que prestigiarlas, repito. La Junta Departamental es órgano de gobierno, hay que prestigiarla. Ese es el problema de los dirigentes políticos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que fortalecer a los partidos políticos, hay que prestigiar la responsabilidad. Estoy de acuerdo contigo. En la Junta Departamental hay que prestigiarla. En cuanto a quienes estén allí, tienen que estar a la altura de las circunstancias, todos los partidos. Porque hay que prestigiar la función de contralor, de legislación, de articulación con la sociedad. Comparto totalmente. Y es una responsabilidad de todos. Aníbal, bueno, gracias por estos conceptos. Si no, agarra la elección acá. No, pues yo ya tengo que irme para el interior y tengo que seguir en la recorrida de siempre, pero es importante conversar tranquilo y ver en perspectiva qué es lo que necesitamos, ¿no? Yo estoy concentrado en lo más importante. ¿Qué departamento tenemos que soñar, construir y esforzarnos? Y el diálogo es fundamental. Sin diálogo, imposible, porque gane quien gane no va a tener 21 ediles para hacer todo lo que con 21 ediles puede hacer. Entonces, necesariamente hay que cambiar esta lógica de diálogo en la cual el que gobierna impone o va a mecanismos como los que escuchamos en todo este periodo, pero bueno. Tenemos que... Fíjate tú que termina un periodo de la Junta Departamental, ¿cuándo? Si hay un periodista en Rocha que conoce la Junta Departamental, creo que sos tú, ¿no? Que más veces ha estado 20 años, 30 años. Sí. Para los 50 periodistas. No, pero la Junta Departamental, después de la democracia... Bueno, con las transmisiones. ¿Qué periodo después de la democracia, en las 5 presidencias, con sus vicepresidentes respectivos, no ha tenido a la oposición en la presidencia? ¿Cuál ha sido el periodo? Donde cuando asume un Pierre dijo que por primera vez iba a tener un presidente. Entonces, un gobernante no puede vivir de anuncios. Su anuncio, a mí me pareció muy bueno el anuncio, de que nosotros no lo habíamos hecho. Ningún presidente de la Junta Departamental en los 5 años siempre fue del gobierno, porque tiene la mayoría automática, ¿no? Pero siempre, en todos los periodos del Frente Amplio y del Partido Colorado, cuando Dauto era intendente y cuando Riet fue intendente, siempre hubo vicepresidente, segundo, tercero. El Frente tenía 3 ediles cuando tuvo más. Yo era edil y éramos 4. Sí. Y Argulo fue vicepresidente. Y ahora el Frente Amplio con 14 ediles no tuvo en los 5 años ni el 4º vicepresidente. Nunca había pasado. Eso es una lógica que te demuestra cuál es el concepto de la democracia, ¿no? Hay que cambiar eso. Porque claramente acá ha habido una intencionalidad de hacer un discurso democrático, pero la práctica va por otro lado. Aníbal, gracias. No, muchas gracias a ti. Y esperemos que no llegue al día de la elección haciendo nota, por lo menos para la previa.